Hojas en la tierra, raíces en el viento, tejidos de memoria. Enraizarte. Un espacio sonoro para la juntanza del arte, el territorio y la cultura. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor. Bienvenidos y bienvenidas a Enraizarte, Voces del Territorio. Hoy vamos a dar una mirada a cómo construir una democracia real desde lo cotidiano. Para Zuleta, los derechos humanos no eran declaraciones solemnes que se archivan en los anaqueles del ministerio. Eran formas concretas de relacionarnos que podían transformar desde el aula de clase hasta los espacios de poder. Hola, yo soy Laura Ramírez y estamos aquí en este episodio con Heidi y Javier. Hola, así es, Lau. Como lo hemos venido conversando sobre la educación, sobre los espacios de poder, del construir poder desde abajo, desde lo cotidiano, Zuleta tenía una especie de obsesión, aunque yo creo que era más bien una profunda reflexión sobre los derechos humanos, a que estos se convirtieran en algo real y tangible en la vida diaria de las personas, porque así como él decía, no basta con que estén escritos en una constitución, lo que tú mencionaste, sino si en la familia, en la escuela, en el trabajo seguimos reproduciendo unas formas súper autoritarias de relacionarnos, ¿no? Entonces es muy importante este análisis porque él conectaba, por ejemplo, esto del ministerio, ¿no? De los gobiernos, es lo macro, y la vida cotidiana, la vida privada, que sería lo micro. Entonces, el autoritarismo del Estado no está ahí porque sí, también se alimenta del autoritarismo que practicamos en nuestras relaciones cotidianas. Y es que pensemos en esto. ¿Cómo tratamos las opiniones diferentes en nuestras familias, por ejemplo? Cuando no estamos de acuerdo con alguien o cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, ¿cómo planteamos la discusión? ¿Desde qué lugares lo hacemos, ¿no? Y esto tiene que ver con una pregunta y es ¿cómo resolvemos nuestros conflictos? En la familia, en el trabajo, ¿no? En las relaciones, y es si realmente estamos escuchando a quienes piensan distinto en nuestros círculos sociales, ¿no? Hay que dar esta pregunta. Así es, Hey. Y pues para Zuleta, como de la apertura democrática, comenzaba por transformar estas pequeñas tiranías cotidianas. Y esto es especialmente relevante ahora, cuando las redes sociales, como hablábamos anteriormente en otro episodio, han amplificado tanto nuestra capacidad, digamos, de diálogo como nuestra tendencia al linchamiento digital, ¿no? Pero al mismo tiempo nos tienen con unos sesgos enormes, con una venda así muy apretada, pues el algoritmo termina siendo muy macabro, porque solo podemos ver lo que nos interesa. Y cuando vemos algo que no va con nosotros, ¿cómo nos relacionamos con eso? Entonces apelamos al odio, a la indiferencia y el respeto, ¿dónde queda? Sí, y Zuleta también era realista con los obstáculos. Por ejemplo, él veía cómo en Colombia las élites hablaban y siguen hablando de democracia mientras mantienen estructuras profundamente excluyentes. Y advertía algo que hoy vemos claramente, y es el riesgo de que los derechos humanos se vuelvan una retórica vacía. Como que se habla mucho de derechos, pero a la hora de ejercerlos, nada. De dientes para afuera se dice una cosa, ¿sí? Y se mantiene un discurso, pero va súper desconectado con lo que viven las personas en su cotidianidad. Aquí quiero traer una cita de Zuleta. Cuando los derechos humanos se convierten solo en discurso, pierden su fuerza transformadora, se vuelven coartadas para no cambiar nada de fondo. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no es exactamente lo que pasa cuando vemos autoridades que hablan de paz mientras perpetúan violencias estructurales? Esto es como muy fuerte en nuestro país. Sí, y bueno, hay que seguirnos pensando esto, ¿no? Como desde el discurso, lo que hablábamos en otro episodio sobre la comunicación autoritaria y sobre la comunicación para el respeto. Y es que necesitamos también ver cómo salimos desde allí, desde unos lugares diferentes, ¿no? Entonces, Zuleta, en este optimismo, que era un optimismo realista, también pues era esperanzador, porque él creía en esas posibilidades que tenemos, las organizaciones, ¿no? Que tenemos los movimientos, en ese desde abajo, ¿no? Y él veía en el arte, en la educación, en los espacios de encuentro unas semillas para unas formas diferentes de relacionarnos.
Y creo que ahí es donde debemos apostarle mucho a que nuestros discursos, por ejemplo, no se conviertan en discursos demagógicos, sino que realmente puedan tener o estén cargados de sentidos, de horizontes, de sueños, de anhelos y también de palabra dulce. Porque esto que hemos hablado en este podcast es como, bueno, ¿y qué hacemos cuando el otro piensa diferente? ¿Cómo apelamos al odio? ¿A qué apelamos? Y desde dónde estamos mirando el respeto, porque si estamos respetando o no estamos respetando la diferencia. Y eso pasa en nuestras organizaciones, no solamente como en esa mirada de arriba o de abajo, sino con el otro y la otra que estamos construyendo una realidad social. Y esto me parece muy importante, que nos sigamos pensando cómo nos respetamos con el otro, cómo respetamos las organizaciones que vamos teniendo. Y eso implica algo muy importante, y es que el compromiso también esté en el cuidado de la palabra, en el cuidado de la escucha. Y eso es como traer a la práctica concreta de que cada acto de respeto genuino hacia el otro se convierte en un pequeño ejercicio de derechos humanos, es decir, de permitir que el otro sea digno, ¿no? La dignificación del otro pasa por escucharlo, por respetarle su vida, ¿no? Y cada vez que elegimos el diálogo sobre la imposición, estamos construyendo también espacios democráticos. Estamos permitiendo eso justamente, que la dignidad exista en el otro y en mí, porque la escucha atenta y la palabra sensata son caminos reales y posibles. Y esto se vuelve algo sumamente revolucionario, que esta palabra también se ha tergiversado un montón. Y es que nosotros tenemos esa capacidad de convertir los derechos humanos en prácticas cotidianas. Eso significa que podemos construir paz, apostarle a transformar de a poco las estructuras grandes desde nuestras propias estructuras internas, y en la relación con el otro. Es muy bonito pensarnos eso, y también es una invitación que traemos desde Enraizarte, leyendo a Stanislao y a todos los que han llegado a nosotros y que nosotros hemos ido también permitiéndonos tejer desde la palabra. Es como desde la sensatez podemos empezar a transformar nuestros espacios más cercanos, más locales. Y pues vamos terminando, bueno, pues con una dinámica, por decirlo así, muy importante también que nos planteaba Zuleta, o sea, bueno, y a esa posibilidad de preguntarnos y encontrarnos alrededor de la pregunta, y pues de preguntas que, aunque sean incómodas, son necesarias hacerlas. Y es, si Zuleta pudiera ver la Colombia actual, esta Colombia del 2025, ¿qué nos diría? Probablemente vería avances, una generación más crítica, quizás, movimientos sociales más articulados, mayor conciencia sobre derechos, pero también vería continuidades muy preocupantes. Esto de la polarización extrema, además, la dificultad para el diálogo, la persistencia de violencias que creíamos superadas. Entonces su mensaje seguiría siendo el mismo. La democracia no es un estado al que se llega, sino una forma de caminar, y en un caminar con otros, con otras, con otros, ¿no? Los derechos humanos pues no son unas conquistas definitivas, sino son ejercicios diarios de respeto y reconocimiento. Como él decía, la paz verdadera no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia y la capacidad de tramitar nuestras diferencias sin destruirnos, ¿no? O sea, de poder encontrarnos sin ese odio, pues que tanto mal nos trae, ¿no? O sea, como, pues porque no nos destruimos solamente, bueno, desde, digamos, como desde lo físico, con cosas bélicas, por decirlo así, sino que nos destruimos también con la palabra. Entonces, de prestar una atención muy grande a nuestra palabra. Entonces nos queda una pregunta simple pero muy exigente. ¿Estamos dispuestos a ser esa generación que finalmente convierta la democracia en una práctica de vida? Esto es un tremendo reto. Gracias, Javi, por esa reflexión. Entonces, bueno, así concluimos el día de hoy, pero nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos trayendo las palabras de Stanislao al presente, a nuestros territorios, y sobre todo desde este ejercicio de comunicación comunitaria que hemos estado haciendo desde Enraizarte. Así que gracias por escucharnos. Si te gustó nuestro episodio, compártelo, y también si quieres seguir aumentando esta conversación, te esperamos en los comentarios. Esto fue Enraizarte Radio.
episodio Voces del Territorio. Gracias por compartir una vez más en este espacio sonoro para enraizarnos con las memorias del territorio. Y eso, buen camino.